Para el Frente Amplio, las explicaciones de los ministros de Ambiente y Salud, así como las autoridades de OCE a propósito de la crisis de agua potable que estamos viviendo, fueron insuficientes. Además, la fuerza política reclama la conformación de un comité de crisis y además fomentar un diálogo nacional que encuentre consenso y algunas soluciones a este tema que estamos viviendo. De este y otros temas estaremos hablando esta noche con Fernando Pereira. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El agua que consume la población de la región metropolitana, al igual que la del resto del país, es adecuada y correctamente tratada, aunque no se cumplan esos dos parámetros de sodio y cloruros. En el caso, salvo por la situación transitoria y puntual del exceso de cloruros y sodio, el agua que brinda OCE a la población se ajusta a la norma UNIT 834 de 2008, basada en las guías de calidad de OMS. Vamos a ver cuánto contenido de sal tenemos en los alimentos que todos nosotros comemos a diario o semanalmente. La sal común, una cucharadita, es equivalente a 4,4 litros de agua, considerando que el agua tiene los valores máximos permitidos de sodio de 440 miligramos. Una cucharadita de sal, 4,4 litros. Cocoa en polvo, 100 miligramos, 2,5 litros. Un chorizo, 2,4 litros de agua, es decir, un chorizo, 2,4 litros del contenido de agua. Papas chips con sal, una porción de 100 gramos, es equivalente a 7 vasos de agua. Las nuggets es equivalente a 7,5 vasos de agua. En la próxima diapositiva, para ir un poquito más rápido, tenemos que un chorizo es 12,5 vasos de agua. Un cuarto de pizza congelada, ¿quién no se ha comido de acá un cuarto de pizza congelada? Es equivalente a 8 a 12 vasos de agua. Nosotros podríamos decir que evitando una pequeña cantidad de consumo de estos alimentos, perfectamente se podría complementar o suplir lo que sería la ingesta por parte del agua que hoy en día nos está administrando la OCE. De varios temas hablaremos esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Fernando, bienvenido a Lado B, ¿cómo estás? Un placer estar en el programa de ustedes y un placer estar en el canal. Bueno, ¿qué reflexión le genera todo esto que está pasando a propósito de la crisis del agua, la interpelación de ayer? Lo primero que tenemos que comprender es que hay una enorme preocupación en la sociedad uruguaya. Por un lado, por la calidad del agua. Si un ministro dice el agua no es potable pero es bebible, luego tendrá que explicar cómo dos palabras que en apariencia son sinónimos, en este caso no lo son. Y la gente entra en confusión. Uruguay dicen que tiene aproximadamente 400.000 personas hipertensas, de las cuales un tercio están diagnosticadas y medicadas, un tercio están diagnosticadas y no medicadas, y otro tercio no están ni diagnosticadas ni medicadas. Con lo cual no deberían consumir ni las papas chip, ni el chorizo, ni el agua. Entonces, digamos, no podemos frivolizar esta discusión sobre si hay otros productos que tienen más cloruro de sodio. El agua en el Uruguay no debería tenerlo. Y si tiene, la población uruguaya tiene que estar bien informada. No podemos dar instrucciones tan frívolas como decir que la gente deje de comprar Coca-Cola. Hay decenas de miles de hogares que no compran Coca-Cola ni pueden comprar agua envasada. Y el Estado uruguayo tiene que tener una política para esas personas. No puede ser que la Intendencia de Montevideo esté responsabilizándose de un tema que es de carácter nacional o la Intendencia de Canelones. Entonces, de alguna manera, se ha tratado este tema como un tema netamente político. Y nos han dicho que queremos politizar el tema. Y efectivamente el tema del agua no es un tema político. Pero sí son las políticas del organismo, de OCE, las que tendrían que haber resuelto no llegar a esta circunstancia y fracasaron lisa y llanamente. Fracasaron porque dejaron perder 1.000 vacantes de trabajadores. Buena parte de la red tiene que tener un mantenimiento para mejorar el tema de las pérdidas. Y si bien es verdad que siempre hubo pérdidas, se podrían haber
mejorado eso en la función en la medida que hubieran tomado el personal necesario. Ni siquiera tomaron la vacante cada 3 que dejó tomar la OPP. Ni siquiera esa vacante. Esto es un problema de gestión y de ineptitud, de tomar decisiones equivocadas, con lo cual la gente no sabe hoy cuál es la calidad del agua que está tomando. Y algunos muestreos de la Intendencia de Montevideo en algunas policlínicas dan por encima del máximo que autorizaron a colocar cloruro de sal en el agua. Y esto es preocupante. Y sobre todo preocupante, insisto, estas explicaciones que terminan confundiendo a la sociedad. Porque si no es tan grave, si efectivamente un chorizo son 12 vasos y medio de agua, si estas son las comparaciones que hacemos, cualquier ciudadano que sea hipertenso puede decir, esto no es nada. Y luego vemos como los nutricionistas y los médicos están preocupados porque se dé la señal de que esto no puede generar, que puede generar ningún problema, porque efectivamente los puede generar. Entonces, estamos, insisto, ante frases inexplicables. Inexplicable. Ahora, el presidente de OCE dijo ayer que cuando asumió en esta administración se encontró con una deuda de 400 millones de dólares. ¿Cómo toma ese argumento? No sé, el gobierno que tenemos, cuando tiene un problema, o mira para el costado, lo obvia, porque hace meses que tenemos este problema con el agua y no íbamos comunicándole a la sociedad cuál era el problema, no se le iba informando, no se hacía una campaña del bien público, más bien se hacía una campaña del bien público vinculada a una rebaja mínima de los impuestos, de la misma cantidad de los impuestos que aumentaron durante este mismo gobierno. Pero sobre este tema ni se hablaba. El presidente de OCE encontró una deuda, pero encontró obras por 1.500 millones de dólares en saneamiento y en mantenimiento de las plantas, cosa que no se había hecho en el Uruguay. Y también encontró un plan, que era Casupá, que él mismo defendió y que él mismo declaró en 2020 que la obra se iba a comenzar ni bien terminara la licitación, y debe haber venido una orden de alguien que manda más que él, que lo mandó a cambiar de plan, con lo cual todavía ni se llamó a licitación para la nueva obra y, por lo que nos dicen nuestros expertos, terminada esa nueva obra, solo podría cubrir el 30% de la demanda del área metropolitana. Es decir, seguramente tendrá las mejores intenciones del mundo, yo no lo juzgo como persona, como gestión de la crisis, una gestión pésima, desde el punto de vista público y desde el punto de vista de las acciones. Ahora, como ayer quedó demostrado en la interpelación, no tener los votos para que un directorio se tenga que ir o la mayoría de un directorio se tenga que ir, no implica que ese directorio se tenga que quedar, ¿no? Implica que en el Parlamento hay unas mayorías que votaron con mano de yeso proteger a un directorio que criticaron públicamente. O no escuchamos a Cabildo Abierto decir que la gestión que se había tenido en relación al agua había sido muy negativa. Sin embargo, a la hora de votar, votaron que las explicaciones fueron satisfactorias. O sea, una especie de haz lo que yo digo, pero a la hora de votar hago cualquier otra cosa. Mencionaba recién el proyecto Casupá, que fue uno de los proyectos de las carpetas que el expresidente Vázquez le entregó a la calle Pou en la transición. Ayer el ministro de Ambiente dijo que si hubiesen ido por ese proyecto, hoy no estaría pronto y no estaría funcionando. ¿Cómo toma ese argumento? Hubiera sido de ayuda, pero seguramente no tendríamos este problema más adelante. Digamos, cuando se dicen cosas como que no hay plan de obras, el Frente Amplio tuvo un plan de obras clara. Las inversiones récord en este país se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio. En saneamiento, en escuelas y liceos públicos. Las mejores escuelas y liceos públicos están en los contextos desfavorables de cada departamento del país. Uno los puede ir a ver. 1.500 millones de dólares en 15 años. Nunca se invirtió esta cantidad en la educación pública. Uno puede ver los locales de la UTEC. Se hizo una inversión increíble en cultura. Por ejemplo, reconstruyendo a nuevo todos los teatros de todo el país, incluyendo transformando el Pozo que estaba en la calle Mercedes y Andes en el Auditorio del Sodre, donde hoy podemos tener una gran compañía de ballet, unos grandes espectáculos artísticos. El Frente Amplio también invirtió en saneamiento. El Frente Amplio invirtió en infraestructura. El Frente Amplio transformó la matriz energética de este país. Y hoy con esta sequía no estamos viendo si nos vamos a quedar sin luz porque tenemos una matriz energética diversificada. Y quedaron cosas sin hacer. Claro que sí, pero quedó un plan, un proyecto y una financiación hecha. E incluso tierras expropiadas para que ese proyecto pudiera llevarse adelante. El ánimo refundacional del gobierno de la calle no permitió que esto
se hubiera concretado. Si hubiera resuelto o no el problema, no es la discusión. Capaz que no lo resolvía. Lo que claramente no se tomaron, y son los temas que hay que discutir ahora, son medidas de contingencia para no llegar a un momento donde el presidente de OCE nos diga tenemos agua para 18 días con esta calidad. Bueno, eso no es un anuncio que pueda hacer un gobierno. ¿Cuáles son las medidas ante la contingencia? Recién ahora el gobierno centralmente hizo una lista de propuestas, luego de que la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones insistieran una y otra vez con que había que llamar al Sistema Nacional de Emergencia. Si bien el presidente no fue quien convocó, eso fue un error mío, a la reunión para tratar el tema del agua a los intendentes de Montevideo y de Canelones, entre otros, y al intendente de La Valleja, debió haber estado el presidente. El presidente, nadie puede decir que no es un presidente presente. Va a partidos de rugby, va a inauguraciones de espectáculos, va a distintas acciones sociales, a reunirse con organizaciones empresariales, a reunirse con otro tipo de organización. ¿Cómo es que este tema de esta importancia, donde iban a estar los intendentes de Montevideo y Canelones en el medio de una crisis hídrica, no estuvo presente? Es inexplicable. ¿Por qué cree que no participó? Es que es inexplicable. Él no la convocó, tiene razón, lo que es inexplicable es que no estuviera. ¿Y le llamó la atención que la conferencia del lunes la diera, por ejemplo, el secretario de Presidencia, Delgado, y no estuviera el presidente? No, bueno, eso son estrategias de comunicación que yo no me pongo a discutir porque hay una estrategia de comunicación del gobierno, hay una estrategia de comunicación del partido. Basta que un senador o un gobernante diga este es el peor Frente Amplio de la historia para que después todos los demás muñecos repitan lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, en algún momento esto queda realmente grotesco. O basta que digan Fernando Pereira hoy es un dirigente radical. Yo fui toda la vida un dirigente humanista cristiano considerado por la prensa de derecha de este país como un moderado o como en una época reformista. Entonces, digamos, ¿cómo te cambian rápidamente y todos repiten lo mismo? Ya a mí ni me toca, creo que a la sociedad uruguaya tampoco. Pero luego esa es una forma que deciden comunicar o que deciden de alguna manera engañar a la sociedad, ¿no? Cambiando de lugar a las personas donde están. Pero a mí no me ofende para nada. ¿Cómo está viendo la imagen del presidente hoy? Bueno, yo creo que es muy negativo que el presidente tenga que tener ese rol presidencial tan fuerte porque no tenga equipo, ¿no? Si uno piensa el elenco que llegaba porque estaba preparado y que llegaba para cambiar el rol de la Cancillería, y ya la Cancillería no iba a tener el rol de cóctel este que tanto se habló, sino que iba a ser de inserción internacional, y hoy nadie sabe qué pasa con el TLC con China, que nos iba a crear miles de puestos de trabajo. Más bien lo que se sabe es que no pasa nada. Ya no se sabe qué pasa con el TLC con Turquía, que lo único que nos generó fue un malestar con los uruguayos armenios, que claramente se vieron molestos porque en esos días se cumplía el aniversario del genocidio armenio. Ya nadie sabe qué pasa con el Transpacífico y la única política creíble vuelve a ser el Mercosur a partir del diálogo con Lula. Entonces, de alguna manera, el fracaso del elenco en materia de política internacional, en materia de desarrollo social, ¿se acuerdan del Casaballe, el Mides en Casaballe como señal, pero luego una política de acercamiento a los sectores más pobres para darles una oportunidad de trabajo y que la ayuda no fuera económica? Casi todas las contribuciones del MIDES son transferencias económicas, de peor calidad que las que hacía el Frente Amplio, pero de alguna manera con la misma metodología o con una metodología peor, pero de transferencia económica. Quiere decir, utilizando las herramientas que el Frente Amplio construyó. Aquellos ministros que iban a construir esas políticas de Estado ya no están. Y apenas quedan 5 ministros o 6. Entonces, digamos, ante la falta de elenco, el presidente tiene que salir a tomar la mayoría de los temas como excesivamente presidencialistas. Y bueno, yo creo que es una imagen negativa, insisto, que el presidente esté en muchas actividades y cuando tenemos una crisis de esta magnitud no esté presente en esa reunión. Venimos de idas y vueltas y diferencias entre Cabildo Abierto, Manini Ríos y el presidente de la República. ¿Cómo se vio desde el Frente Amplio eso? Bueno, ustedes vieron expresiones tales como que el presidente de la República no dirigía la coalición de forma republicana. Imagínate, o imagínese, si lo hubiera dicho yo. Si lo dice Manini tiene el descuento del IVA y de algún otro impuesto. Pero cosas como esa dijo varias, que le habían pasado una boleta por haber, digamos, desafiado al gobierno en el tema de la seguridad social.
En el medio de eso desafió al presidente a cambiar su decisión de quitar la ministra. La ministra se quedó toda la tarde, hizo la conferencia desde el Ministerio de Vivienda desafiando al presidente. Y la verdad que lo que pasó es que dio viviendas a dedo a correligionarios. La verdad que lo que pasó es que están acostumbrados al favor político, a resolver los temas con tarjeta, como la resuelven en buena parte de las intendencias del interior del país. Entonces, de alguna manera lo que se evidenció es que la coalición ni es tan firme, ni de acuerdo a Manini, no es tan republicana. Pero se quedó Cabildo Abierto igual en la Por eso, coalición. dio todos los argumentos para irse y se quedó. Los cargos también importan. Se quedó por los y cargos. no son 50 cargos, ¿eh? Se Cuando quedó dice solo son por los 50 cargos, cargos, Cabildo. y bueno, si usted lee, yo no me gusta venir a los programas con texto, pero si usted lee y dice, el presidente no conduce la coalición en forma republicana, no acompañan los proyectos de ley que presenta Cabildo, que son para mejorar las condiciones de vida de la gente, actúan de forma tal que desconocen a la coalición como una lógica de coordinación, de funcionamiento. Es una boleta la que nos pasan a Cabildo Abierto por haber querido mejorar la ley de seguridad social. Y como consecuencia de todas estas críticas nos quedamos en la coalición, está difícil de defender esto, ¿no? O sea, fundamento para irme, pero resuelvo por mayoría absoluta quedarme. Por mayoría absoluta dicen que 2 votos en contra o 3. Entonces no es coherente con lo que plantea. Y la gente descree de aquellas personas que no son coherentes, ¿no? ¿Estuvo bien el presidente de pedirle la renuncia a Irene Moreira? Bueno, siempre esas cosas son discutibles. Desde mi punto de vista estuvo bien, y estuvo bien en mantener la renuncia después de tomar la decisión. No puede desafiarse desde un partido, por fuerte que se sienta el general Manini, a la decisión de un presidente que pone un secretario de Estado y lo saca cuando él desea, por los motivos que él quiera. Incluso sin fundamentos puede sacar un ministro, porque es el presidente el que los coloca y el presidente que los saca. Pero en este caso tenía fundamentos sobrados. No había norma ninguna que avalara a la ministra a dar viviendas a dedo a correligionarios. No había ninguna. O no nos dimos cuenta de eso. Entonces, claramente que desde nuestro punto de vista estuvo bien. Lo que le reclama a Manini es, bueno, Irene Moreira pudo haber cometido este error, sí, cómo no, pero hay otros ministros que ya no tendrían que estar en su cartera. Y mencionó ahí el tema del puerto, y probablemente esté hablando del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mencionó el tema de seguridad, y probablemente esté hablando del tema que le dieron un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso que entró en Dubái con un pasaporte paraguayo falso. Solo la frase habla por sí misma, ¿no? Solo este cuento que yo le estoy haciendo ni siquiera me necesita de un remate. Y cómo esos ministros se mantuvieron en el cargo y Irene Moreira no. Bueno, esa es la explicación que Manini le pide al presidente, y esa explicación el presidente en algún momento la va a tener que dar, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, Fernando. mucho Seguimos gusto. conversando. Ella sigue lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Hablábamos en el primer bloque de la coalición de gobierno. ¿Cómo está el Frente Amplio hoy parado? Pensando en el futuro, pensando en la próxima elección. ¿Dónde está parada la fuerza política? Bueno, el Frente Amplio tiene varios desafíos, ¿no? El primer desafío, que yo creo que lo estamos desarrollando, es construir la organización que permita la victoria en 2024, pero para un ciclo progresista, para un ciclo transformador, para tener las ideas suficientes y mirar con perspectiva. Y en ese sentido dedicamos todo un año a visitar cada pueblo, cada ciudad, cada departamento en más de una oportunidad, con el Frente Te Escucha, con las giras del agro, con las giras vinculadas a la Comisión Nacional del Interior, y hemos hecho un contacto importante con organizaciones sociales de diverso tipo, productivas, empresariales, sindicales, cooperativas, de derechos humanos, de ambiente. Por otro lado, nos preocupamos de fortalecer nuestras departamentales, nuestra cantidad de militantes. El Frente Amplio había tenido una caída de comité de base del 2005 para acá. Este es el primer año que se revierte y se abrieron 50 nuevos comités de base. Fortalecimos las estructuras de las coordinadoras y de hecho en estos días, de hecho ahora vengo de la coordinadora de Malvin para el programa, llegué justito, estamos visitando las 18 coordinadoras. Nos hemos visto con miles de frente amplistas o vecinos que quieren escuchar la posición del Frente Amplio. Entonces, uno mira las encuestas, mira la organización que está construyendo para intentar ganar la elección del 2024 y solo puede tener esperanza.
porque al herrerismo solo le puede ganar el Frente Amplio. La gran virtud que tiene el Uruguay, que hay una esperanza al herrerismo. Uno mira a Francia y la lucha popular y puede decir qué buena está esa lucha popular, pero la alternativa de Macron en Francia es Le Pen. La alternativa a la derecha es la ultraderecha. La alternativa a la derecha uruguaya del herrerismo es el Frente Amplio, el progresismo. Y tendrá que tener la humildad y la modestia para reconocer sus errores, también tener la firmeza para defender todo lo que hicimos. Hoy Lilian Quechichán, en una intervención que hacía ayer en el Senado, que se publicó en varios lugares, defendía las obras que habíamos hecho en Maldonado, sin la cual hoy no sería destino turístico, las obras que habíamos hecho a lo largo y ancho de todo el país. Ayer nuestros intendentes daban información de todo lo que se había hecho en nuestros 15 años de gobierno en materia infraestructural, entre ellos en la educación, en la energía, ya lo había dicho en el primer bloque, pero la gente no está esperando que el Frente Amplio vuelva a hacer lo que ya hizo. Lo que ya hizo, lo hizo. Construyó derechos laborales, aumentó el salario en promedio 60% real, pero a las maestras al doble, le dio a cada niño un computador, pero colocó internet en cada escuela, en cada liceo, en cada plaza, generó la UTEC y hoy se están recibiendo primera generación de egresados universitarios en buena parte del país por la descentralización de la UDELAR y por la generación de la UTEC, generó la posibilidad de un cambio de la matriz energética. Efectivamente, el Uruguay se colocó en los mejores lugares de América Latina en los guarismos de pobreza y pobreza infantil, mejorando una circunstancia que había heredado el Frente Amplio durísima, que encontró un país con 40% de pobres y 58% de pobreza infantil. Y la llevó a 8% de pobreza y a 17% de pobreza infantil. Pero los desafíos están claros. El Frente Amplio en el acto del 26 de marzo planteó que si gana el gobierno, el 2 de marzo va a convocar un gran diálogo nacional, social, para la transformación de la seguridad social, que mire la seguridad social integral y que participen los trabajadores, los empresarios, los jubilados, los partidos políticos para pensar en largo plazo. El Frente Amplio en ese acto hizo un compromiso con la niñez para bajar la pobreza infantil y llevarla en el corto plazo a pobreza infantil cero. Hizo un compromiso con la juventud, porque los jóvenes en el Uruguay tienen sueños, tienen esperanzas y militan esas esperanzas, de forma muy diferente a lo que hacemos los adultos, pero conmueve cómo los jóvenes levantan los retratos de los desaparecidos los 20 de mayo, conmueve cómo esos mismos jóvenes llenan las plazas y las calles de todo el país defendiendo los derechos de la mujer el 8 de marzo, conmueve la marcha a la diversidad, conmueve las marchas ambientalistas, es decir, tienen un conjunto de causas éticas que el Frente Amplio tiene que poder identificar bien. Y hizo un compromiso con la producción nacional, sí, con el desarrollo nacional, pero cuidando el ambiente. Y para eso hemos construido un grupo de expertos para llevar este tema adelante. Las unidades temáticas están funcionando y eso va a permitir que el Frente Amplio el 1 de julio vote el proyecto de bases programáticas para el futuro gobierno y se discuta durante 5 meses en cada comité de base, en cada coordinadora, en cada departamental, para que cuando se vote nuestro proyecto de programa en diciembre, junto con nuestros precandidatos a la presidencia, tengamos un programa y luego elijamos un candidato y con un programa y un candidato vayamos a una elección para cambiar el destino del país que ya no quiere más recetas neoliberales. Me quedaron un montón de preguntas, pero las vamos a seguir en otro momento porque ahí también tiraste un montón de elementos en esta última respuesta. Por ejemplo, hablaste del herrerismo y yo quiero saber si el herrerismo encierra a todos los socios de la coalición o identificaste solo el herrerismo por algo en particular. Sé que es una discusión ideológica que nos va a llevar mucho más tiempo, así que te voy a invitar de vuelta para que vengas a conversar, porque uno imagino yo, que la coalición va a volver a competir toda junta intentando derrotar al Frente Amplio, lo han dicho varios legisladores de los socios de la coalición. Pero te propongo invitarte. Bueno, pero si Manini piensa que la calle es un revanchista, yo no sé cuánto dura esa coalición. Si en verdad lo piensa. Si Manini piensa que la calle es poco republicano, si Mieres piensa lo que dijo de Manini, bueno, pero ¿cuánta firmeza tiene esa coalición? Esos cruces ya ¿Los junta el amor o el espanto que ellos sienten de que el Frente Amplio sea gobierno? ¿Y ¿sabes qué es lo que pasa? Dejen de lado y que vuelvan a competir juntos para ganarle el Frente Amplio también. Sí, pero ya no les creen. Ya no les creen que son una coalición para cambiar los destinos del país. Ya no les creen que van a mantener el salario de la gente. Ya no les creen que van a hacer 50.000 viviendas. Ya no les creen que va a haber 136 liceos modelos. Ya no le creen que va a haber una Cancillería
que va a dejar de ser de cóctel para ser de asociación internacional. Ya no les creen. El problema es que el gobierno y la coalición perdió credibilidad, porque el herrerismo perdió credibilidad. Por eso la contienda es entre el herrerismo, que es quien gobierna, quien decide, quien manda, y el Frente Amplio. Y luego habrá sectores que apoyen al herrerismo. Tal vez los terminen apoyando Cabildo Abierto, por más que piensen que son unos revanchistas, ¿no? Ajá. Después lo hablamos en otro día porque da Cuando para usted profundizar, quiere- porque hay una cuestión interesante, sobre todo en el voto ideológico también, ¿no? Ya se puede pensar, se puede hablar de un voto ideológico. Uno mira las últimas encuestas, ve que el Frente Amplio ha crecido, pero ve, por ejemplo, Cabildo Abierto bajó. Bueno, dicen considerablemente. las encuestas que se parecen mucho a las elecciones donde el Frente Amplio ganó. Ajá. Eso ¿Tiene han dicho sentido los hablar de un voto politólogos. ideológico hoy en estos tiempos? Bueno, yo creo que hay ¿Hay algo de eso? mucho de ideas. Cuando la derecha quiere dejar de hablar de ideas es porque las ideas importan mucho más que muchas otras cosas, ¿no? Ajá. ¿Hay ideas o no detrás de las plataformas feministas? ¿Hay ideas o no detrás de las plataformas ambientalistas? ¿Hay ideas o no detrás de las plataformas de la constitución de unas sociedades más integradas? ¿Hay ideas o no en las ideas de las derechas disruptivas de generar sociedades quebradas o sociedades líquidas? Hay ideas. Y hay que tener ese debate de ideas. No hay que rehuir a debatir. Ajá. Lo que yo veo que hay partidos que no quieren discutir ideas porque sus ideólogos los tienen guardados. Uno piensa en los ideólogos de la derecha, la calle Herrera, de Posadas. ¿Dónde están? Ya no es el mismo partido que defendía ideas. Es un partido que defiende recetas. Y estas recetas son recetas que fracasan en todo el mundo. Bueno, se puso linda la charla ahora, pero tengo que terminar, Fernando. La seguimos en otro programa, da para hablar esto, en otro programa. Te invitamos de nuevo. Un placer. Gracias, se viene La Aldea en vivo, nosotros volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.